Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Cardona, yo soy estudiante de la especialización en Gerencia Social de la Escuela Superior de Administración Pública. Dentro de las actividades que tenemos pendientes para la materia de contexto social está la realización de una entrevista a un referente en el tema de derechos humanos. Debido a la particularidad y situación especial por la que estamos pasando debido al COVID-19, ha sido muy difícil contactar con referentes externos, por lo cual pues yo tengo un referente afortunadamente dentro de mi casa, mi esposa, la cual lleva muchos años, desde que yo la conozco, ha estado vinculada al movimiento social y por eso he optado entonces por realizarle la entrevista a ella. Eh, Vamos a intentar hacer un ejercicio charladito de lo que ha sido su experiencia y cómo esa experiencia pues ha llevado a lo que hoy es, pues como les decía, mi esposa. Eh, Buenas tardes. Eh, Cuéntanos tu nombre, cuéntale a nuestros compañeros tu nombre, dónde naces, de dónde vienes, cómo es tu familia. Bueno, mi nombre es Margarita Chávez. eh, yo soy de aquí de Bogotá. eh, pues vengo de una familia de mujeres. eh, Nosotros somos cuatro mujeres, mi mamá, mis otras dos hermanas, somos cuatro. Y ella es de Santander. Ella, Tu ella, mamá. Mi mamá es de Santander y ella llegó aquí a Bogotá a los 15 años buscando como mejores oportunidades y en ese trasegar pues ella antes vivía en el barrio La Estrada de la localidad de Engativá y después como cuando yo tenía 6 años nosotros nos trasladamos a vivir a Ciudad Bolívar. ¿Y cómo era Engativá en ese entonces? ¿Qué te acuerdas de Engativá? No, no me acuerdo mucho. Engativá era, me acuerdo que vivíamos en una casa que era un inquilinato donde vivían muchas familias. Vivías en inquilinato. Sí, de unas vivían muchas familias, era una casa inmensa que habían, yo me imagino que por ahí unas 10 familias en esa casa. ¿Y cómo es su desplazamiento, el desplazamiento de ustedes hacia Ciudad Bolívar? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? Eh, Mi mamá tuvo como problemas con mi papá y debido a esa situación de pues un poco de violencia, de pobreza también en la que vivía, ella opta por eh, venirse a vivir a Ciudad Bolívar, donde una tía que estaba construyendo una casa en uno de los barrios de invasión en ese momento, que era Lucero Alto, en el sector del bosque. Ella había comprado un lote, estaba construyendo una casa y le propuso a mi mamá que nos viniéramos a vivir ahí mientras tanto, y también para ayudarle a cuidar. ¿Y cómo fue esa llegada a Ciudad Bolívar? Es decir, yo supongo que uno viene a una localidad que es de alguna manera organizada y venir a encontrarse Ciudad Bolívar, cómo eran las calles de Ciudad Bolívar en ese tiempo, cómo era, había contraste entre Engativá y lo que te encontrabas en Ciudad Bolívar. No, no había contraste. Nosotros, el Lucero queda en una de las lomas de Ciudad Bolívar. No tenía ninguna calle pavimentada, no había acueducto, solamente había luz. Mi mamá en ese tiempo trabajaba en casas de familia Sí. y pues nosotros estábamos todo el tiempo solas, las tres. Entonces teníamos que ir a la escuela. Me acuerdo que para ir a la escuela donde estudiábamos nos teníamos que colocar bolsas en los pies, por ejemplo, en la temporada de invierno para poder llegar con los zapatos mínimamente limpios a la escuela. Y subir otra de la loma hasta la casa era también otra osadía en medio del barro. Cuando no había invierno, pues no había problema porque pues íbamos, íbamos normal. Pero era retirado, era como que en la loma vivíamos nosotros y la escuela quedaba en el plan, que era en la casa. Ujú. Entonces recuerdo que cuando yo llegué a la escuela, yo llegué a ser tercero de primaria y no había puestos. A mí me tocó sentarme en un puesto con dos compañeras, compartíamos un mismo puesto porque no había lugar.
para nosotras en ese momento. Y tú me decías que se cuidaban las tres hermanitas, ¿qué edad tenían? ¿Quién cuidaba a quién? ¿Qué edad tenían en ese entonces? Yo creo que por ahí 8 años. Mi Ujú. hermana, la que me sigue, tendría 6 años y mi hermana menor tendría 4 años. Y se cuidaban las tres. Nos quedamos las tres, mi hermana menor, mientras nosotros estudiábamos, mi mamá la dejaba en un hogar de bienestar, que era más arriba donde nosotros vivíamos. Sí. Ella se quedaba ahí mientras nosotras estudiábamos y ya como a las 4 de la tarde nosotros la recogíamos y se quedaba con nosotros. Mm. ¿Y cómo fue la adolescencia ya? Pues yo siempre he dicho que nosotros hemos sido como gitanas, porque Sí. nosotros obviamente llegamos a pagar arriendo de mi tía y todo el tiempo duramos pagando arriendo en muchos otros sitios. Entonces conocimos muchas partes de Ciudad Bolívar. Vivimos en San Francisco, vivimos en el Lucero, vivimos en Candelaria, vivimos en Compartir, vivimos en Meisen, vivimos en Vargas Vila, vivimos en Domingo Laín, vivimos en La Acacia. ¿Y tú sentías que había pobreza? O sea, ¿se sentía? ¿O tú a tu edad, 8 9 10 años, sentías, es que todo esto nos pasa por condiciones de pobreza, porque no hay recursos económicos, porque mi mamá es soltera? ¿Se tenía esa interpretación o...? Yo creo que sí, mi mamá trabajaba, luego ingresó a trabajar en un edificio, haciendo el aseo en un edificio, y muchas veces cosas que nosotros teníamos, ropa que nosotros utilizábamos, cosas de la casa que nosotros teníamos, era porque las personas del edificio donde ella trabajaba se las regalaban o las botaban y mamá las recogía y era lo que nos llevaba. Entonces uno decía que otras personas tenían lo que nosotros no teníamos. Entonces Ujú. había como, tal vez no la conciencia de que estábamos en una condición de pobreza, pero sí sabíamos que habían otras personas con otras condiciones mucho mejores que las de nosotras. Igual nosotros lo veíamos cuando íbamos y la acompañábamos allá a hacer oficio y a trabajar, entonces veíamos como a ella le tocaba subir los 5 pisos, bajar los 5 pisos, trapeando, barriendo, lavando. Ujú. Y nosotros pues vivíamos a veces entrábamos a un apartamento que ella también arreglaba, y nosotros simplemente vivíamos las cuatro en una pieza. Sí. Entonces ahí nosotros sabíamos que no teníamos las mismas condiciones que otras personas en la ciudad. Y que como nosotros pues habían muchos más, pues mi familia, mis tías, Que también vivían en Ciudad mis Bolívar. tíos que también vivían en las mismas condiciones. O sea, hubo un desplazamiento social, es decir, un desplazamiento físico, pero debido a unas condiciones de pobreza, unas condiciones sociales que las llevó hacia Ciudad Bolívar. Uh-huh. Mm, eh, Cuando tú ingresas a los grupos, tu participación más grande, es decir, joven, fue en el tema social, fue alrededor del movimiento juvenil o de los grupos juveniles de Ciudad Bolívar, ¿cierto? ¿Cómo llegas a los grupos juveniles? ¿Cómo uno termina siendo vinculado al grupo juvenil? Bueno, cuando yo eh, estaba como en octavo de bachiller, Sí, un día una de las profes de nosotros, que se llama Mirta Bello, me acuerdo mucho el nombre de ella, me propuso y a otro compañero que si quería asistir a un encuentro de jóvenes en Chinauta, que era con la Fundación Mencoltes, no recuerdo sí, bien. era Mencoltes. Yo Y, también fui. y pues yo le dije que sí, pero que yo no creía que mi mamá me fuera a dejar ir 3 días con una cantidad de gente que era desconocida, que nadie conocíamos, porque yo ni siquiera, pues el único trato era con la profe, pero no conocía a nadie más, pero ella no iba a ir. Ujú. Entonces ella me dijo, ven, yo la llamo, y ella llamó al trabajo de mi mamá y habló con ella y mi mamá le dijo que sí. Ujú. Entonces cuando mi mamá dice que sí, entonces yo me fui 3 días a Chinauta, y recuerdo mucho que en esa jornada lo que hicimos fue trabajar sobre signos de vida y signos de muerte de los jóvenes. Y a raíz de toda la situación de violencia que se estaba viviendo
hacia los jóvenes en Ciudad Bolívar, bueno, en otras localidades, pero particularmente en Ciudad Bolívar, con todo el tema de las masacres de jóvenes que ¿Qué estaba existían. pasando? ¿Qué estaba pasando con los jóvenes? ¿Qué año era ese más o Esto era menos? más o menos como el 93, Ujú. yo creo, 93, 94. Los jóvenes no podían salir a las esquinas, no podíamos salir, yo en ese tiempo tendría 14, 15 años, Sí. no podíamos estar en las esquinas, los jóvenes si salían tarde de noche había la mano negra, Ujú. que muchos decían que eran gamines con costales al hombro, que tenían metrallas o que tenían armas y que al que veían las esquinas les disparaba y era cierto, hubieron muchos chicos jóvenes eh, muertos en muchos barrios. Hay estadísticas, en ese momento yo no recuerdo, pero hay estadísticas de la cantidad de jóvenes que estaban siendo asesinados por estar parchando, por estar fumando, por estar haciendo pues lo que hacen los jóvenes a esa edad, ¿no? Ujú. ¿Y cuáles eran en ese momento las demandas de estos grupos juveniles? Bueno, yo ahí ingresé después de eso, entonces me acerqué, me fui acercando y conociendo más al Club Cultural y Deportivo San Francisco, Sí. que era una organización de jóvenes que lo que buscaba era poder mostrar que los jóvenes hacíamos también otras cosas, Sí. que no solamente se parchaban en la esquina para fumarse un porro o para tomar o para robar, sino que también hacían otras cosas, que los jóvenes no todos eran lo mismo y que en ese sentido tendríamos el derecho también a ocupar la calle. Entonces hacíamos eh, campeonatos, convivencias, hacíamos caminatas, hacíamos murales, eh, y también hacíamos festivales, hacíamos procesos también de formación donde nosotros tratábamos de entender qué era lo que estaba pasando en Colombia, qué era lo que estaba pasando en Ciudad Bolívar y que no era una situación solamente de Ciudad Bolívar, sino que era una situación que se vivía en muchas otras partes, no solamente de Bogotá, sino también de Colombia. ¿Qué, qué pasó en el barrio Juan Pablo II por esos momentos, por esas fechas? Unos meses antes hubo una masacre de jóvenes, ¿Qué año sería eso más o menos? 92, 93. En el año 93 fue la masacre de jóvenes en Juan Pablo II, donde llegaron y acabaron con la vida de, no recuerdo exactamente, como 10 jóvenes, entre esos una señora y una niña también, que estaban en una cuadra justo arriba del parque Juanchito Pipón. Estaban todos en la cuadra, llegaron y los masacraron a todos, los dejaron ahí tirados, no era sino un mar de sangre. Sí, eso fue una situación muy eh, chocante, porque a los que estábamos vinculados de alguna manera, como dice Maru, al movimiento juvenil, terminó impactando no solamente a los referentes de los movimientos juveniles, sino creo yo que impactó al movimiento social, ¿no? Ciudad Bolívar por esa época tenía más demanda, ¿no? Pues nosotros que estábamos vinculados al movimiento juvenil, estábamos eh, cercanos a las demandas de lo que eran los jóvenes. ¿Cuáles eran las demandas que teníamos los jóvenes en ese tiempo? ¿Tú qué te acuerdas? En ese momento era la posibilidad de acceder a la educación superior. No habían, pues la única universidad pública era la Universidad Nacional, en ese momento no existía la Universidad Distrital. Y en el paro del 93 uno de los acuerdos fue la construcción de la sede de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar. Y era una demanda que se tuvo por mucho tiempo, que precisamente los jóvenes pudieran acceder a la educación pública, que no tuvieran que desplazarse tener largos trayectos, sino que fuera asequible, que pudieran llegar a ellos. Entonces ahí, y que las carreras fueran un poco más hacia lo que el mercado en ese momento se estaba necesitando. Entonces por eso se solicitó la construcción de la sede de la tecnológica en la Candelaria, que es parte de los acuerdos del paro. Y que complementando a lo que tú dices, el paro del 93 fue una respuesta no solamente a la situación de violencia a los jóvenes los estaban efectivamente asesinando,
porque había una estigmatización, ¿no? Había una Ujú. estigmatización del joven. El joven era un joven, en ese momento Medellín había sacado un libro que se llamaba No nacimos para No semilla. nacimos para semilla, y de hecho los jóvenes en Ciudad Bolívar nos sentíamos casi que identificados, y era una interpretación que sentíamos nosotros de tanto de la institución como de la misma ciudad, de la misma Bogotá. Los jóvenes no podían ir a pedir trabajo, ¿no? Y decir que vivían en Ciudad Bolívar. No. De hecho, no podíamos salir de Ciudad Bolívar. Era como que la ciudad no existía más allá de las fronteras de Ciudad Bolívar. Y el paro del 93 es la suma entonces de las demandas de los jóvenes, pero y de también... la, y de la población en general, porque ahí también se peleó por el gas Ujú. domiciliario, por el acueducto para muchos barrios que no tenían en ese momento, por la legalización de predios, ¿Te acuerdas del que era el movimiento cívico local? ¿Era? movimiento cívico local, ¿Quiénes conformaban? ¿Te acuerdas? de organizaciones sociales de toda la localidad. Habían organizaciones, juntas de acción comunal, habían organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, habían organizaciones juveniles, de maestros, habían organizaciones cívicas, como se lo dije en ese momento. eh, ¿no? Claro que o sea, uno puede decir que esto fue el producto también de una comunidad organizada, ¿no? Aunque había un malestar general por lo que significaba la exclusión, la pobreza, la gente tenía que pelear por el agua, la gente tenía que pelear por el cocinol, ¿no? En ese momento había cocinol, los problemas que se generaban en las filas cuando la gente llegaba para poder acceder al servicio, eso era, la misma comunidad se organizaba, llegaba a la institución, entregaba el cocinol o entregaba el agua, pero era la misma gente la que intentaba organizarse, ¿no? Los jardines comunitarios, los comedores, Mm, era la misma gente. Había una población que se beneficiaba, pero había un gran movimiento social en Ciudad Bolívar que permitió la articulación de todas esas demandas, de toda esa agenda local, y se fue construyendo una gran agenda de requerimientos, de solicitudes a la ciudad. En ese momento, pues los que mejor podían tenían entendido qué era lo que estaba viniendo posterior a la Constitución de 1993 y a la conformación de las localidades. Recordemos que en el 93 ya se empezaba a hablar de localidades, había un estatuto orgánico exclusivamente para Bogotá que estaba vinculado a la Constitución Política del 91, y eso de alguna manera fortaleció a la institución para que empezara a resolver las demandas sociales. Eh, ¿Te acuerdas cómo fue el paro en 93? ¿Qué tienes en tu memoria de lo que fue el paro en 93? Yo no estuve en el paro del 93, pero sé que fue el punto de partida para eh, tener otras exigencias en la localidad, hacer otro tipo de denuncias. Ahí fue cuando se realizó también el primer foro de derechos humanos, con la asistencia de más o menos de 500 personas, que fue en el auditorio del Colegio Guillermo Cano y Sasa en Meissen. También fue la posibilidad de que los jóvenes comenzaran a realizar el Festival Juvenil. Se hicieron 5 versiones, una cada año. ¿Qué era el Festival Juvenil? El Festival Juvenil era como una muestra artística, social, cultural, pedagógica de las organizaciones juveniles en Ciudad Bolívar. Entonces habían tarimas, habían talleres de formación en danzas, en conversatorios, habían muestras culturales de las mismas organizaciones, porque habían grupos de danzas, grupos de teatro, se hacía una comparsa, se hacían también exigencias políticas de los jóvenes por el derecho, ¿Cuáles eran esas exigencias pues políticas? el derecho a ser joven.